Buenas tardes, señoras, señores, y a todos quienes nos sintonizan en redes sociales. El Archivo Histórico Nacional del Ecuador ha preparado, con motivo del Día Internacional de la Paz, celebrado el 21 de septiembre, esta conferencia virtual que tiene como objetivo analizar los hallazgos realizados por las ponentes, Magíster Samantha Casareto y la doctora María Amelia Viteri, en los archivos históricos a los que han accedido en el marco de sus trabajos de investigación sobre la Segunda Guerra Mundial. Para ello, hoy hemos preparado esta conferencia denominada La huella de la Segunda Guerra Mundial en los archivos históricos. En este evento, desde el Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, nos acompaña con la moderación el magíster Pablo Núñez, licenciado en Ciencias Históricas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y magíster en Estudios Latinoamericanos con mención en Relaciones Internacionales por la Universidad Andina Simón Bolívar, especialista en archivística y patrimonio documental por la misma universidad. Ha escrito varios artículos sobre historia de las relaciones internacionales del Ecuador y ejerció cargos consulares en Colombia y Venezuela. Actualmente se desempeña como responsable del Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador. Dado esto, damos la bienvenida a todas y todos quienes aportarán el día de hoy con sus experiencias, que sin duda son de gran interés para el público en general. Recordamos que este evento se enmarca dentro del programa cultural El Poder de los Archivos, que tiene como fin concienciar a la sociedad sobre la importancia de los archivos como garantes, en este caso, de derechos humanos. A continuación, damos la palabra a Alejandra Salazar, directora del Archivo Histórico Nacional, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Adelante, Alejandra. Gracias, Jonathan. Bueno, buenas tardes con todas las personas que nos acompañan hoy a través de nuestro Facebook Live. Buenas tardes también a nuestras conferencistas, a la doctora María Amelia Viteri, a la magíster Samantha Casareto y al magíster Pablo Núñez, que nos honran los tres con su presencia. Como lo ha dicho Jonathan, el tema de hoy lo hemos propuesto a propósito del Día de la Paz, del Día Internacional de la Paz, y creemos que es importante abordar no solamente la importancia, el tema de la importancia de los archivos históricos para la investigación a propósito de este día, sino que hay que relevar la importancia de los acervos en la medida que permiten mantener y recuperar la memoria a través de reconstruir estos procesos que se han dado en el transcurso del tiempo, como en este caso la Segunda Guerra Mundial. Las experiencias de investigación de nuestras invitadas, también de nuestro moderador, nos van a permitir conocer de qué forma los archivos históricos guardan estos tesoros, no solamente en nuestro país, no solamente en el Ecuador, sino en el territorio latinoamericano, bueno, y cómo entre ellos es posible construir historias, entretejiendo historias a través de los documentos. La experiencia de Samantha con su visita y con los trabajos que hace el archivo y el Museo del Holocausto en Washington, en algunos archivos iberoamericanos, es muy importante para tomar conciencia de cuán conectados estamos, cómo formamos parte todos de la misma historia. Y asimismo, la experiencia de investigación de la doctora Amelia Viteri nos va a permitir particularizar en una investigación el uso de los archivos históricos para temas de derechos humanos, para soportar las investigaciones en torno a las violaciones de derechos humanos. Entonces, sin más, yo quiero darle la palabra ya a Pablo para que pueda presentar a nuestras expositoras. Muchas gracias, Pablo, por participar en este evento. Gracias, Alejandra. Para mí también es un gusto estar presente en esta charla que vamos a tener sobre la huella de la Segunda Guerra Mundial en los archivos históricos. Quisiera también resaltar la presencia de las dos ponentes y mencionarles que considero que es un tema muy sugerente y que lo trataremos desde los enfoques, desde dos enfoques, desde lo archivístico y desde lo histórico.
Sí, desde lo histórico porque, perdón, desde lo archivístico porque los archivos son los repositorios de la memoria, de la identidad, sí, nos permiten visualizar documentos que visibilizan también crímenes atroces, desclasifican documentos que son testigos de crímenes de guerra, en fin. Por eso, ciertos archivos institucionales permiten también el conocimiento y esclarecimiento de facetas y temáticas de la historia que estaban vedadas para el común de los investigadores. Me refiero a los archivos diplomáticos y militares que hasta no hace mucho eran reservados. Sí. Y desde lo histórico, porque vamos a reconstruir un periodo clave para la humanidad, ¿sí? Que es el de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Desde el punto de vista regional, América Latina también llevaba como expectante la conflagración mundial. El Ecuador, por su parte, vivía momentos convulsos en cuanto a su historia política. Recordemos que en el transcurso de la década de los 30 hasta el año 45, habíamos tenido 18 presidentes y, y paradójicamente 16 cancilleres, ¿sí? Más presidentes que cancilleres. Sí, entonces, para el Ecuador se presenta un periodo muy convulso, además que atraviesa una guerra con nuestro vecino del sur. eh, Además, desde el punto de vista histórico, también nos permite ver cómo actuaron, bueno, y esto también a nivel latinoamericano, cómo actuaron nuestros cónsules en Europa. Es un tema bastante controversial. Encontramos, eh, eh, encontramos actuaciones polémicas, discutidas, encontramos personajes de almas generosas y otros de otro estilo, ¿no? ¿Sí? Que la historia también los juzgará a su tiempo, ¿sí? En este caso, nos van a acompañar y nos van a aclarar ciertos puntos de ese periodo histórico, nuestras dos ponentes. La primera es eh, Samantha Casareto, graduada de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y magíster por la Universidad de París, Sorbonne, perdón. Se desempeña actualmente como profesora del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la misma facultad. Desde el año 2001, coordina para el Cono Sur el programa de archivos internacional del Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos. Ella nos presenta el tema El Museo del Holocausto y sus hallazgos en los archivos latinoamericanos, en donde abordará la importancia de los documentos de archivos en los procesos de memoria, verdad y justicia ante graves violaciones a derechos humanos, con un enfoque especial en la tarea que desarrolla el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos a través del Instituto de Documentación del Holocausto David Rubenstein. Sin más, cedo la palabra a Samantha, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Pablo. No puedo dejar de agradecer la invitación del Archivo Histórico Nacional de Ecuador. Les agradezco mucho, primero que nada, la invitación y segundo, darle interés a estos temas, poder difundir estos temas tanto en Ecuador como en todo el Cono Sur. Voy a compartirles algunas imágenes para que podamos verlas juntos y juntas y de esta manera poder pensar un poco justamente cuáles son las funciones que tiene el Museo del Holocausto de los Estados Unidos y poder pensar, haciendo primero un poquito de historia para que entiendan y para que podamos transmitirles a todos y a todas cuál es justamente la importancia que tienen los archivos para el museo. Haciendo un poco de historia, como les decía, quería contarles que
El archivo se crea luego de una comisión presidencial que crea el presidente Carter en los Estados Unidos, y el objetivo principal que plantean desde este gobierno es la necesidad de crear, ¿sí?, un recuerdo vivo, crear una institución que pueda mantener vivo el recuerdo de las víctimas y también de los sobrevivientes del genocidio nazi, y poder difundir una conciencia nacional con este tema. Y por supuesto también se crea el Día Nacional del Recuerdo de las Víctimas del Holocausto anualmente. Esta comisión va a crear un consejo conmemorativo sobre el Holocausto, cuyo objetivo va a ser desarrollar el museo conmemorativo del Holocausto justamente. Lo importante también contarles es que el museo es una agencia independiente del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos. No es un museo comunitario, sino que es un museo estatal, es decir, es un compromiso público del Estado. Y justamente a partir de esta comisión se piensa construir y organizar este museo. Y lo primer objetivo que se plantea en ese momento es coleccionar material que documente la vida, el sufrimiento y la memoria de todas aquellas que fueron víctimas del Tercer Reich y de la ocupación nazi. El periodo general que el museo se plantea de trabajo es un poquito antes de 1933 y hasta algún momento después de 1945. ¿Por qué digo hasta algún momento después de 1945? Porque al pensar el nazismo como una violación de los derechos humanos mundial, digamos, no sucedió solamente en un territorio, sino que se difundió por todo el planeta, podemos plantear que ese final de 1945, o dónde podemos encontrar huellas de ese final, varía en relación a cada uno de los estados nacionales que fueron víctimas justamente de este terror. ¿Qué es lo que intenta el museo? Principalmente tiene una misión didáctica, ¿no? Su primera visión didáctica es poder mostrar las implicancias universales, esto que planteaba recién. No es un acontecimiento que pasó en Alemania, no es un acontecimiento que pasó en Polonia, es algo que le pasó es universal. Entonces, lo que busca interpelar el museo justamente es quiénes eran estas víctimas, es buscar quiénes fueron los perpetradores, quiénes son los sobrevivientes, cómo sobrevivieron y cómo fue hecha o no justicia, ¿no? También pensando constantemente en poder plantear este concepto de justicia. Así, este museo tiene como objetivo principal adquirir materiales relacionados con el destino de los judíos y también otros grupos étnicos, religiosos o políticos, que fueron sistemáticamente atacados por los nazis y sus aliados durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de esto, el museo empieza a firmar acuerdos internacionales con agencias gubernamentales, con archivos europeos, con archivos de la ex Unión Soviética y también en América Latina. La intención de esto es poner a disposición, justamente a partir de estos convenios de intercambio, poner a disposición documentación, colecciones documentales, que den cuenta del Holocausto y de las consecuencias del Holocausto en el mundo, y a partir de esto ponerlo también a disposición de los investigadores y las investigadoras que quieran consultarlo. Entonces, ahí lo importante que podemos plantear es esto que comentaba Jonathan al comienzo, ¿no? El poder de los archivos para preservar la memoria, el poder de los archivos también, fundamental, que él lo planteaba y es eje de este encuentro, es como garante en el ejercicio de derechos. En este caso, frente a graves violaciones a los derechos humanos. Pero los archivos son en general garante de derechos, ¿sí? Garante en ese ejercicio de los derechos, tanto individuales como colectivos. Entonces, poder preservar a partir de los documentos las memorias, los olvidos, porque sin archivos justamente lo que nos pasa es que faltaría una parte de esta memoria. Así el museo comienza desde su fundación a incluir dentro de sus materiales, dentro de sus archivos, material reproducido en formato de microfilm, en formato digital. Eso también es importante. ¿Cuáles son los soportes? Los soportes pueden ser todos aquellos que den cuenta de esta historia. Entonces tiene videos, tiene audios, tiene fílmicos, tiene fotografía, tiene música, tiene cine, documentos en papel, testimonios. ¿Cuáles son los temas? Los temas son muy variados. Lo importante también es plantear que el museo no se trata solamente de buscar nazis, ¿sí? Buscar a los perpetradores, sino que el museo tiene como objetivo ver cuáles fueron las políticas contra el pueblo judío y contra todos aquellos que fueron perseguidos por el nazismo, ver las políticas de ocupación, ver la documentación burocrática,
construir qué sucedía en los campos de concentración, también las actividades de los resistentes, también pensar en las restituciones, poder reconstruir la vida de aquellos que fueron asesinados en los campos de concentración, pero también qué sucedió con las víctimas que pudieron escapar. Los sobrevivientes para el Museo del Holocausto son todos aquellos que fueron afectados, no solo lo que podríamos llamar de alguna manera directamente por haber estado en un campo o haber sido víctima ellos o sus familias, sino también todos aquellos que tuvieron que huir de Europa justamente a causa de las políticas antijudías, de las políticas de persecución de los otros grupos que también fueron perseguidos por el nazismo. El archivo cuenta hoy con una enorme cantidad de documentos, ¿sí? Les decía, no solamente documentos de archivo papel que son digitalizados, donaciones de documentos que llegan al museo por diferentes vías, fotografías que son digitalizadas o que son donadas directamente, archivos fílmicos, también una gran cantidad de testimonios, tanto en colaboración con otras instituciones como propios, registros, ¿sí? Hay un trabajo muy importante que es el registro de los sobrevivientes. Ese registro de los sobrevivientes o ese registro de las familias que nos van a permitir reconstruir aquello que el genocidio destruyó, aquello que el nazismo destruyó, ese lazo que estaba creado y que fue destruido justamente en ese momento. Recién Pablo comentaba que el trabajo puntualmente lo hace el Instituto para la Documentación del Holocausto David Rubinstein, que tiene 3 objetivos principales: coleccionar, preservar y hacer accesible. Y en eso quería plantear esta idea de coleccionar. Muchas veces los documentos se encuentran en malas condiciones, deteriorados. Entonces, una de las cuestiones que tiene el museo principalmente es coleccionar esos documentos, pero también poder preservarlos, organizar ese material en el lugar de origen. El museo no tiene la intención de que esos documentos originales se muden a los depósitos del Museo del Holocausto, sino que se preserven en su lugar de origen. Entonces también le interesa ese concepto, preservar, ¿sí? Remover todos los elementos dañinos, poder preservar en tanto que digitalizar o microfilmar, pero también preservar en tanto que inventariar, en tanto que realizar instrumentos descriptivos que nos permitan acceder a esos documentos. Esa idea de hacer accesible, ¿sí? Registrar, poder hacer accesible esos documentos en bases de datos, manteniendo las normas archivísticas que cada archivo, que cada país considere que aplica en su país. Entonces, coleccionar, preservar y hacer accesible, ¿sí? No solamente en el museo, específicamente para investigadores o investigadoras, sino también en los países de origen que poseen esos documentos, que tienen esos documentos. Para poder dar un ejemplo, quería centrarme en uno de los proyectos más antiguos que tiene el museo, que es en la República Argentina. El proyecto en Argentina empieza en un momento, digo, para los que conocen un poquito de historia argentina, es un momento, bueno, en general en Argentina tenemos muchos momentos convulsionados en la historia, pero un momento importante y convulsionado es el año 2001, y es el momento en el que el Museo del Holocausto comienza sus tareas en Argentina. Y ahí es importante, ¿cuál es el objeto de trabajo? Son instituciones públicas, son instituciones privadas y son archivos personales. En diferentes tipos de archivo tiene la intención el museo particularmente de trabajar. Uno de los primeros pasos que dio el museo fue en el Archivo General de la Nación. Y ahí es interesante porque llegamos también a este encuentro, llegamos también a este intercambio, justamente por la intención del museo de trabajar en Ecuador y de trabajar en el Archivo General de la Nación de Ecuador, en el Archivo Histórico Nacional de Ecuador, justamente por la experiencia que venimos teniendo en otros archivos nacionales. Dentro del Archivo General de la Nación se trabajó en una serie que tiene que ver con la Secretaría Técnica y la Presidencia de Perón y la Secretaría de Migración y Colonización, en otra colección de documentos que se conoce como criminales nazis, pero también en documentos de migraciones, y ahí empieza a ser interesante qué pasa con el archivo. En general, cuando se dan procesos de graves violaciones a los derechos humanos, los archivos no es que tienen una carpeta, una caja que dice, acá están todos los documentos que tienen que ver con este tema, sino que tenemos que pensar las instituciones, al Estado, a las instituciones privadas, a las instituciones públicas, ¿sí? En el ejercicio de sus funciones y misiones. Y a partir de ese ejercicio de sus funciones y misiones, podemos encontrar que pudieron haber generado documentos
que den cuenta de justamente las consecuencias del Holocausto. Dentro del Archivo General de Educación hay un agrupamiento documental que tiene que ver con el Ministerio de Educación, y en ese, por ejemplo, probablemente un agrupamiento documental que nos pareciera que no tendría que hablar particularmente de estas consecuencias, encontramos documentación, por ejemplo, de persecución de maestras judías en escuelas argentinas que eran perseguidas, sin decirlo directamente, por la religión que profesaban. También encontramos denuncias, por ejemplo, de padres, madres o vecinos que decían que en algunas escuelas alemanas se escuchaban discursos del Führer o se alentaban las acciones que estaban sucediendo en Europa y en Alemania en particular con respecto al genocidio nazi. Entonces, ahí me parece algo importante. El archivo, los archivos y los agrupamientos documentales de los archivos nos pueden dar información, y lo importante para poder llegar a saber dónde buscar tiene que ver con saber qué funciones y misiones cumplieron las instituciones que generaron esos documentos. Entre el Archivo General de la Nación de Argentina se hicieron unos acuerdos de cooperación, se estabilizó material, se elaboraron instrumentos descriptivos de manera conjunta. En un primer momento se microfilmó alguna documentación, hoy se está digitalizando todavía en el Archivo General de la Nación documentos migratorios. Son estos documentos que ustedes ven acá, que se terminaron de digitalizar hace muy poquito. Son documentos migratorios que empezaban en 1937, este agrupamiento documental en particular, donde se ven fichas migratorias, donde encontramos datos de filiación, donde encontramos datos de dónde llegaban las personas, de dónde partían, dónde nacieron, incluso fotos, huellas digitales, fotos de familias completas, fotos de las profesiones que tenían estas personas que eran expulsadas, justamente víctimas del genocidio. En el archivo histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores también se detectaron agrupamientos documentales importantísimos, esto que planteaba Pablo y que me parece fundamental, digamos, qué está diciendo las relaciones exteriores de nuestros países en América Latina de lo que está sucediendo en Europa en ese momento. En el archivo histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores en Argentina ya se digitalizó división política, se está trabajando hoy en un archivo que es propiedad enemiga, se está trabajando también y se empieza a trabajar en migración, colonización y turismo, que hoy están trabajando en la identificación y está cambiando el nombre del agrupamiento documental, pero era el histórico, era de esa manera. También se trabajó en el archivo de la Cámara de Diputados de la Nación. Ahí es donde digo dónde, cuál es el universo de archivos y de documentos. La Argentina en el 1942 realiza desde la Cámara de Diputados una comisión que se llamaba Comisión Investigadora de Actividades Antiargentinas. Esta Comisión Investigadora de Actividades Antiargentinas tenía dos objetivos principales: buscar acciones nazis en la Argentina y, por otro lado, buscar acciones comunistas, ¿sí?, en Argentina, considerando ambas acciones antiargentinas. En ese aspecto encontramos justamente la persecución de hacia miembros o militantes del Partido Comunista, que muchos de ellos eran europeos, judíos, escapados de Europa, justamente no solo por judíos, sino por opositores políticos al régimen nazi, y por el otro lado también actividades nazis que se iban haciendo. Esta comisión era de la Cámara de Diputados, pero lo que planteaba era la idea de que los propios vecinos puedan denunciar. Entonces encontramos cartas informando lo que sucedía, encontramos informes de inteligencia, informes de la policía, informes de diferentes servicios de seguridad interior. También trabajamos en archivos provinciales, como por ejemplo el Archivo Provincial en Paraná, donde se trabaja con las actas de los cementerios, con las actas de las escuelas, con las actas de ayuda a aquellos que llegan a las instituciones, ¿sí? Las instituciones, algunas de ellas fueron creadas previamente, por migraciones previas de la comunidad judía a la Argentina, y a partir de ese momento empezamos a encontrar en las actas ayuda a aquellos inmigrantes que llegan escapando de la guerra. También trabajamos con la Fundación Ivo, que es una fundación que ya ahí sí tiene, digamos, ¿no?, el archivo que les planteaba recién de la Asociación Israelita de Paraná, digamos, no tiene el objetivo puntual de guardar documentación que dé cuenta o que sea para investigadores, es la documentación que generó la asociación. Acá dice archivos provinciales también porque la idea es trabajarlo con los archivos provinciales, ¿no? Porque si está sucediendo esto en Paraná, que queda
Es una localidad que queda en la provincia de Entre Ríos, un lugar donde hubo una gran cantidad de colonias judías a fines del siglo XIX. Entonces, por esa razón, los judíos llegan al lugar donde ya había población, familias que las recibían. Y esos archivos provinciales también dan cuenta de esas colonias, porque dan cuenta de los cambios en los mapeos, en el crecimiento demográfico, el crecimiento habitacional de esas colonias. Entonces, digo, estos que son archivos que son de la función, las funciones que cumplía esa asociación, también podemos trabajar con archivos de la comunidad judía que tienen como objetivo investigar, difundir y conservar materiales relativos a la cultura del pueblo judío, y en ello también relativos a justamente el nazismo y las consecuencias del nazismo en la Argentina. Esto es interesante porque la Fundación Ivo, y porque la historia tenemos que pensarla de manera completa, la Fundación Ivo estaba dentro de lo que era el edificio de la DAIA Ayamia, en la calle Pasteur, en la Argentina, que sufrió un atentado terrorista. Ese edificio que sufrió un atentado en la década del 90, fines de la década del 90 en Argentina, tuvo la destrucción de todos los inventarios descriptivos a causa de la bomba, pero hubo todo un proyecto liderado por jóvenes que intentaron justamente recuperar esa documentación. Este es uno de los ficheros que fueron atacados por la bomba. Entonces, la documentación fue guardada con estas condiciones, con el apuro de que se salvó de la bomba, parte de ella. Los instrumentos descriptivos fueron destruidos porque estaban en la parte anterior del edificio, los documentos estaban en la parte posterior, fueron mojados por los bomberos, pero se creó rápidamente, y ahí es donde la importancia, donde hubo personas que vieron la importancia de los documentos. Porque en el mismo momento en el que se estaban salvando vidas, se estaban salvando también documentación, ¿sí? Fueron guardadas en diferentes depósitos que prestaron miembros de la comunidad, que prestaron personas interesadas en guardar esta documentación, y a partir de un proyecto que se inició en el 2006 con el museo, se empezó a ordenar y acomodar toda esta documentación que tenía la Fundación Ivo, para que ustedes vean un poco esta idea de preservar. La Fundación Ivo sigue recibiendo documentos. Estos son unos documentos de cartas que fueron escritas por una pareja a lo largo de la guerra, mientras que iban escapando, se escribían mutuamente, y de esa manera se reconstruye la guerra a partir de una historia de amor entre ellos. También se digitalizó a partir de la Fundación Ivo el archivo de Moscovich, que era un abogado que llevaba adelante los juicios de resarcimiento económico contra Alemania. Digo, para que pensemos en esta idea de archivos que fueron creados para guardar documentación, que dentro de sus funciones iniciales hay archivos históricos, hay archivos comunitarios, archivos de un abogado que llevaba adelante esta documentación y tenía legajos personales de sobrevivientes que llegaron a la Argentina y se iniciaron los juicios contra Alemania. Así estaban los documentos de los diferentes legajos, estaban en uso constante cuando los estábamos trabajando, no era un archivo histórico que se dejaba de usar, era un archivo vivo, donde seguían llegando los sobrevivientes, donde se seguían presentando documentación, donde seguían llegando notas de intercambio con Alemania, y esa documentación se digitalizó completa y está disponible tanto en la Fundación Ivo, esto que decía, la importancia de que también los documentos sean accesibles en el país de origen. Otra cuestión importante es esta identificación. Cuando nosotros trabajamos con la Fundación Sherita Pleitá, que es la Fundación de Sobrevivientes del Holocausto, se trabajó con una cantidad enorme de fotos, y esa cantidad enorme de fotos con la que se trabajó, teníamos que identificarlas. Entonces se hizo un trabajo enorme con los sobrevivientes para poder identificar a quienes estaban en esa enorme cantidad de fotos que fuimos recibiendo. Esto para hablar no solamente de documentación en papel, sino también, por ejemplo, fotográfica. Hoy el museo está teniendo un proyecto a lo largo de América Latina que tiene que ver con el rescate de fílmicos. Buscamos películas caseras, no películas realizadas, no películas en tanto un fílmico de una gran empresa fílmica, sino películas en tanto fílmicos que se hayan hecho de manera casera, de un casamiento, de un bar mitzvah, de algún tipo de evento familiar, de la inauguración, por ejemplo, encontramos hace muy poquito de la inauguración de una empresa comunitaria, y esto permite también darnos cuenta que estas películas familiares de ese momento de vida y ese momento de reconstrucción de la vida en el exilio, ¿no? Asilados en otros países. Yo hablaba un poquito de Argentina porque es un recorrido más largo, pero se está trabajando en Uruguay
con un centro conmemorativo del Holocausto que recupera también documentación muy similar a lo que hace la Fundación Ivo. Se trabaja con el Archivo de las Relaciones Exteriores en Uruguay ya hace más de 8 años. Se está empezando a trabajar con el Archivo General de la Nación de Uruguay. Lo mismo sucede en Chile. En Chile estamos trabajando con el Archivo Judío de Chile. Se trabajó con alguna documentación del Archivo de la Cancillería y el Archivo General de Chile. En Bolivia se está trabajando exactamente también con la comunidad de Cochabamba, con el Archivo de Relaciones Exteriores, con el Archivo General, también con una Secretaría de Cultura que tiene documentación de nacionalizaciones judías, con el Archivo de la Conmimbol, porque cada país, les decía, tiene esta especificidad. El Archivo de la Minería Boliviana tiene documentación de inmigrantes judíos que fueron a trabajar a las minas, en una empresa en particular, y entonces ese trabajo. Con México se está trabajando también con el Archivo de Relaciones Exteriores hace ya 3 años, se está trabajando con el Centro de Investigaciones Judías de la comunidad askenazí. Entonces, digo, este proyecto, que yo les decía, se trabaja en más de 30 países en el mundo, tiene una mirada muy fuerte hacia el Cono Sur y ver estas consecuencias del Holocausto en el Cono Sur. Para cerrar y no sacarle tiempo a mi compañera y también para darle lugar a Pablo, yo nombré mucho los archivos de Relaciones Exteriores y la experiencia de Pablo en ese punto me parece fundamental. Quiero contar una última cosa que tiene que ver con esto de la garantía de derechos que planteábamos recién. El museo tiene un International Tracing Service Center, como un servicio de trazabilidad que yo les decía a las familias. Entonces, por ejemplo, toda la documentación migratoria es importantísima, porque lo que realiza el museo es justamente buscar los registros, que busca registros para sobrevivientes, para las familias de las víctimas, para poder marcar la trazabilidad de las vidas de esas familias, de los exilios, de las migraciones, incluso de las muertes, de las desapariciones. Entonces tiene registradas imágenes de todo el mundo para poder hacer esa búsqueda digital. Hace muy poco tiempo atrás, en el año 2020, se hizo una muestra justamente con una familia, con 2 familias particularmente, en las que pudimos ir buscando documentación de diferentes lugares donde podíamos marcar ese recorrido, reconstruir ese recorrido, es decir, reconstruir aquello que el genocidio destruyó, que la violación a los derechos humanos destruyó, que este sistema destruyó. Entonces, es importante porque reconstruimos vidas, reconstruimos memorias, no solo colectivas, sino también individuales, ¿sí? Y ahí vamos al último punto de los archivos que yo quería señalar y que este trabajo señala. No solo los archivos, dijimos, son memoria, son historia y son garantía de derechos, sino también tienen un punto de reparación a las víctimas. Esta posibilidad de reconstruir las memorias, esta posibilidad de la verdad, esta posibilidad de la memoria y esta posibilidad de la justicia, también hace, y es importante, justamente a la huella, a la posibilidad de reparar. ¿Sí? La memoria, la verdad y la justicia nos han mostrado, no solo en el proceso del genocidio nazi, sino también en los procesos de dictaduras en Latinoamérica, la importancia reparatoria que tiene justamente en la línea de memoria, verdad y justicia a los archivos. Y esto es un poco lo que me parece importante destacar y resaltar y remarcar, ¿no? Hacemos esta tarea por un montón de cosas. Yo soy investigadora, lo hago como investigadora, uno lo hace con ese espíritu también, pero también tiene un espíritu reparador, ¿no? Una fuerza importante de reparación en las víctimas, de reparación en las familias de las víctimas, ¿sí? En ese sentido de un nunca más, ¿sí? De un nunca más que no es un nunca más solamente para decirlo, sino para actuarlo. Y esta recuperación de los archivos, ¿sí? Nos hacen recuperar esto que plantea Todorov, ¿no? Los muertos demandan a los vivos, recordarlo todo y contarlo, no solamente para combatir los campos, sino para que nuestra vida, al dejar de sí una huella, conserve su sentido. Así que muchas gracias y quedo abierta a sus preguntas. Gracias, Samantha, por tan interesante ponencia y exposición. Muy linda tu charla, porque nos demuestra cómo tan importantes, lo importante que son los archivos para recuperar la memoria y lo que tú decías, resarcir a las víctimas.
Sí. Considero que los comentarios y preguntas serán al final de las dos ponencias, por lo que en este momento doy la palabra, bueno, presento a la doctora María Amelia Viteri, doctora en Antropología Cultural de la American University en Washington, D.C., con una especialización en raza, género y justicia social, una maestría en estudios de género y desarrollo y una licenciatura en lingüística. Para sustentar su tema, Visas para la Vida, el legado del cónsul ecuatoriano José Ignacio Burbano en la Segunda Guerra Mundial, escucharemos un poco de su investigación Geografías encarnadas en las fronteras de América Latina, en la cual realiza un análisis de los problemas estructurales que crean desigualdad y permiten la violencia de género en países como México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina, ofreciendo una crítica a la criminalización de la movilidad humana y a su vez proponiendo alternativas para reducir la violencia. Te doy la palabra a María Amelia. Muchísimas gracias, Pablo, y nuevamente gracias a Alejandra y al Archivo Histórico Nacional por esta invitación. Un gusto compartir panel con Samantha y vamos a esperar que la tecnología nos acompañe. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Vamos a tener un pequeño video. Espero el sonido funcione, que a veces ese es un reto. Aquí vamos. Me dejan saber si no ven mi pantalla. Y vamos a ver que el sonido funcione. Mi abuelo nació en 1890 en Ibarra, en el florecido valle de Chorlaví, como él lo describe en su autobiografía. Su vida diplomática inició en 1925, con su primera misión en Perú. Fue nombrado cónsul del Ecuador en Bremen en 1937, cuando tenía 47 años. Su viaje a Alemania habrá durado varios meses. Abordó en la costa del Pacífico y atravesó el Canal de Panamá y el Atlántico en barco. Llegó al puerto de Bremen a encontrarse con un horror nazi, teniendo que mediar como diplomático entre el Ecuador y el Tercer Reich. Revisar los pasaportes de individuos de raza judía que pretendan viajar al Ecuador. ¿Se servirá usted dar estricto cumplimiento a esta disposición? Mi abuelo no solo desafió estas políticas, sino que trató de levantar estas disposiciones denunciando las injusticias y lesa humanidad hacia la comunidad judía. Hace algún tiempo he venido considerando la necesidad de poner de manifiesto a esta Cancillería ciertos aspectos de la situación de los individuos de raza judía que, habiendo tenido la ciudadanía alemana, se ven obligados a emigrar y tropiezan con las restricciones establecidas para su ingreso a otros países. Creo que procediendo con un sentido de solidaridad humana, nuestro gobierno podría facultar a los cónsules para levantar las aludidas restricciones. Por lo menos, en ciertos casos en que lo afectivo de las circunstancias lastima los sentimientos humanitarios, y en los que se puede palpar cómo se vuelve dura e injusta una ley, por más respetable que sea, cuando no puede ser aplicada con un sentido de humanidad. Es posible hacer odiosas excepciones a las leyes que regulan la materia.
En diciembre de 1939, inesperadamente la posesión de mi abuelo en Bremen fue cancelada y fue expulsado a Houston, Texas. Cancillería no cubrió los costos de su viaje y mi abuelo no recibió salario alguno hasta luego de 3 meses de su llegada. Este reconocimiento como justo gentil no se limita a un honor para nuestra familia, sino que es un honor para el Ecuador y el mundo, teniendo las acciones de mi abuelito la capacidad de inspirar a nuevas generaciones, antiguas generaciones, en el amor humano y el actuar humanitario y justo. Bueno, me avisan si todavía pueden ver la pantalla, si no estoy atenta. Muchísimas gracias. Queríamos empezar con esta introducción a la historia de mi abuelito, cónsul José Ignacio Urbano Rosales, porque es justamente esta historia la que me lleva y a mi equipo, a quien agradezco siempre, Cristina Yepes, a Marimiliana Luisa, y también ahora se ha unido y hemos estado colaborando. Voy a hablar de eso al investigador independiente Daniel Van Hulst, con quienes hemos ido tejiendo, hilando, además de con miembros de la familia, de la comunidad judía, como es mi prima Betty Adler, con otra historia que les contaré si es que tenemos el tiempo ahora y si no en algún otro momento, es la importancia de los archivos para traer a la historia del Ecuador, a la historia de la región, a la historia del mundo, estos eventos, la relación de Ecuador con Alemania y la importancia que tiene eso para las vidas de cada una de las personas. Y también, como decía Samantha, como mencionaba anteriormente, también Alejandra y Pablo, la posibilidad de reescribir la historia y de reparación también. También nos pareció un buen momento para recordarnos cuál es la importancia del lenguaje, qué significa, de dónde viene el término holocausto, que lo escuchamos tanto, a veces no sabemos específicamente de dónde viene. Y también ahora que pues empezamos el nuevo año judío, seguramente han oído muchas veces la palabra Shoah, y nos pareció también importante honrar y especificar que el término holocausto se deriva del griego holocaustos. Eso hace referencia a una quema de una ofrenda como un tipo de sacrificio. El significado etimológico de usar la palabra es para referirse al genocidio perpetrado por los nazis podría implicar que el asesinato de más de 13 millones de personas fue un sacrificio, y por eso se utiliza la Shoah, que en hebreo significa catástrofe. Estos caminos paralelos de los que hablaba en el video, y también aquí hago una pausa para contarles que justamente en enero también el cónsul José Ignacio Urbano fue reconocido por Cancillería. Estuvimos justamente con Pablo en un evento muy emocional, y también tuvimos la oportunidad de reunirnos con el vicepresidente de la República, contarle la historia y nuevamente seguir tendiendo estos puentes y afianzar de varias formas cómo entendemos una historia humanista y cómo unos ejemplos desde el archivo sobre la historia de mi abuelito pueden inspirar, pueden sensibilizar, pueden educar, pueden crear nuevas formas de conciencia social. En pantalla ustedes ven dos postales, una en mi reciente visita a Bremen, justamente para poder entender dónde quedaba el consulado del Ecuador, donde vivía también mi abuelito, el mismo que fue bombardeado. Ahora hay una tienda de zapatos en su lugar, que fue lo que se mantuvo en pie, que no fue bombardeado por los aliados. Y así ustedes tienen en pantalla una foto, una postal enviada por mi abuelito a la familia, el Bremen de 1939 y el Bremen del 2022. Y aquí quisiera resaltar también que los archivos, como bien decía Samantha, hay una diversidad de archivos. Y he tenido la posibilidad de analizar también los archivos familiares, de tarjetas, postales, agendas de teléfonos. Cada objeto y cada artículo
convertido en un archivo para poder juntar las diferentes conexiones y entender lo que no podemos entender si estuviera aquí mi abuelito José Ignacio Urbano. Mi abuelito José Ignacio Urbano nunca habló del tema. Pensamos que habló probablemente a mis tías mayores. Mi tía mayor, Betty Adler, justamente se casó con un sobreviviente del Holocausto de Austria que llegó al Ecuador a los 11 años. Más mi tía Betty tampoco vive. Nuestra única forma de poder hacer estos tejidos es a partir de estos archivos. Esta investigación empieza hace más de 10 años, desde mi oficio de antropóloga y de esos afectos de nieta. La investigación del archivo me ha permitido conectar con la memoria viva de mi abuelito y también pensar en cómo los espacios, los monumentos, la arquitectura, los espacios trágicos se convierten en archivos que cuentan una historia. Es decir, cuando no hay archivos, porque sabemos que muchísimos de los archivos, por ejemplo, los mismos archivos del Consulado de Bremen no sobrevivieron al bombardeo. Muchísimos de los archivos fueron quemados por los nazis. Cuando no hay archivos, los lugares donde se han cometido atrocidades o monumentos o similar se convierten en archivos, en posibilidades para leer la historia y poder buscar formas de reparación. La investigación de archivo también como un proceso colaborativo. Entonces quería resaltar cómo la investigación de archivo crea comunidades de conocimiento y en este sentido hemos venido colaborando gracias al archivo de Cancillería, a través de Pablo, para pensar en la memoria viva de los archivos. A veces tenemos la idea de que los archivos están ahí acumulando polvo, y efectivamente es eso. Probablemente están acumulando polvo, mas no solamente es eso. Los archivos nos cuentan una historia. Los archivos tienen un ámbito emocional, ¿no? Como les diría Daniel van Hulst, que ha estado investigando sobre su bisabuelo, Max Wassermann Oppenheimer, por algunos años, el poder encontrar familia que no sobrevivió al Holocausto en un archivo es un aspecto extremadamente doloroso y muy emocional. Entonces hay otras dimensiones de los archivos que queríamos resaltar. Los archivos también, como mencionaba antes, como una oportunidad para reescribir la historia. ¿Qué historia se ha escrito sobre, por ejemplo, relaciones internacionales o relaciones políticas, relaciones socioculturales entre los países? ¿Qué tipo de discursos están amparando esas historias y cómo los archivos nos permiten aclarar otras formas de entender la historia? Y como mencionaba, los espacios históricos como archivos. Y antes de pasar a esta siguiente imagen, también en estas comunidades de conocimiento quería resaltar las conexiones que hemos hecho gracias a esta investigación con sobrevivientes como Alfredo Bayer, a quien y cuya familia mi abuelito otorgó una visa para la vida, como le llamamos, cuando Alfredo tenía 11 años, llegó al Ecuador. Alfredo ha estado presente en una serie de eventos en conjunto, por ejemplo, el que lo organizó el 8/medio en enero, que se llama La Fractura del Siglo, para dar su testimonio. Y Alfredo y su familia se siente como una familia en esta conexión. Igualmente Anita Steinitz, que es la directora del único archivo del Holocausto de la Shoah en Ecuador, es como un archivo, pero se llama Fundación Casa Cultural Trude Sosca. Si no la conocen, les invitamos a conocer. Anita y su hija Gaby hacen un trabajo muy meticuloso y muy importante de traer conciencia sobre no solamente el Holocausto de la Shoah judía, sino también sobre otros genocidios y la importancia de crear comunidades de paz. El papá de Anita justamente encontró el pasaporte de su padre y nos dimos cuenta que en ese pasaporte está la firma de mi abuelito José Ignacio Urbano Rosales, y también sentimos Anita y a Gaby y la Casa Cultural Trude Soja como una familia. Entonces, cuando hablamos de comunidades de conocimiento, estamos hablando de toda esta serie de, nuevamente, tejidos, conexiones que se van creando a partir de los archivos,
que dentro de la tragedia de la Shoah nos traen esperanza, nos traen la posibilidad de colaborar, nos traen la posibilidad de pensar, escribir, sentir en conjunto. También este verano contarles que mi equipo en Ecuador pudo trabajar en revisión y clasificación inicial de material de archivo inexplorado, gracias a la directora del Archivo Nacional, Alejandra. Estos archivos fueron pertenecientes al Fondo del Ministerio del Interior de los años 30, 40 y 50, y ahí pudimos encontrar una serie de materiales extremadamente importantes, como por ejemplo algunos de las fichas de naturalización de las personas judías, como también algunos juicios que se han hecho a las personas judías por no cumplir con los requerimientos que tenía el gobierno del Ecuador, cuando no tuvo prohibición en el 38 para aceptar a personas judías en su desplazamiento forzado por el holocausto nazi. Hubieron una serie de restricciones que hacían ese viaje casi imposible. Y efectivamente encontramos algunos juicios contra personas judías de que no estaban cumpliendo con uno de los requerimientos, que era que su trabajo debía ser en el área de la agricultura. Estamos revisando justamente para poder continuar haciendo las conexiones, escribiendo sobre eso y compartiendo con el público general. Queremos que nuevamente este proyecto que le hemos llamado inicialmente Caminos Paralelos sea un proyecto que inspira, que insta a la acción humanitaria. Por decirles, en Washington, D.C., ahora se celebra el mes de la hispanidad, y tuvimos una invitación de una organización de investigación que se llama BRG, que quería utilizar, que nos propuso utilizar la historia del cónsul José Ignacio Burbano como un ejemplo de qué significa ser un buen aliado o aliado para las poblaciones judías, ¿no? ¿Qué puedo hacer para poder apoyar, para poder entender, para poder ser un aliado para las poblaciones judías, para las poblaciones latinas, para las poblaciones migrantes, para las poblaciones LGBTI? Por ejemplo, ¿qué necesito hacer desde mi metro cuadrado, como suelo decir, para poder aprender, sensibilizarme, tomar acción y ser una miembro activa hacia la paz, hacia el cambio social, a una sociedad, una sociedad más armónica? Y el cambio, les diría como antropóloga, empieza desde una misma. Aquí otro ejemplo. Tenemos miles de ejemplos, lamentablemente no tenemos todo el tiempo, pero escogimos algunos para contarles un poquito la historia. Aquí tienen en pantalla dos documentos. Uno en el que, como ustedes pueden ver, 25 de enero del 38, el ministro de Defensa Nacional, coronel, dice que por disposición del señor jefe supremo de la República se ordena a todos los actores cónsules de abstenerse de visar los pasaportes de individuos de raza judía que pretendan viajar al Ecuador. Y en el otro lado de la pantalla ustedes pueden ver la contestación de mi abuelito, en donde explica que estas medidas son drásticas porque la vida en Alemania para las personas judías es imposible, y habla de una inhumanidad, habla de las restricciones espantosas a las que están siendo sometidos, desde no poder tener acceso a su dinero en los bancos. Explica cómo además reunir una cantidad que después se convirtió en uno de los requisitos del gobierno ecuatoriano también era imposible, y cómo se puede palpar que nuevamente es la ley nazi es una ley dura e injusta, y que esta ley de prohibición iba a abonar esas leyes duras e injustas sobre todo para las poblaciones judías, que también se extendieron a otras poblaciones, como ustedes saben, poblaciones roma, las poblaciones de personas discapacitadas, personas consideradas no blancas,
personas LGBTIQ+. Aquí en pantalla más grande, en caso de que no hayan podido leer, que las letras son pequeñitas, hicimos una ampliación de la prohibición. Y queríamos resaltar en este ámbito de los archivos y cómo los archivos nos muestran caras humanas también de las personas, como mencionaba Pablo al inicio. Una de las frases del cónsul José Ignacio Urbano que nos sigue inspirando cada día. Y él dice, se puede palpar cómo se vuelve dura e injusta una ley, por respetable que parezca, cuando no puede ser aplicada con un sentido de humanidad. Entonces, ¿cómo aplicamos un sentido de humanidad a nuestra vida? Inspirados por acciones humanitarias de una persona que no era judía, una persona que no era europea, una persona que venía de una ciudad pequeñita de Ibarra a 2 horas de Ecuador, en los Andes. También no voy a leer, sé que estamos con el tiempo en contra, mas sí quería traer a su atención relacionado con el término raza que ustedes vieron en varias ocasiones en los documentos, esta noción de raza, resaltar cómo fue culturalmente construida y después el régimen nazi trató de usar la ciencia como una arma para afirmar que las personas judías, entre otras personas como Roma, personas discapacitadas, personas LGBTI, pertenecían a otra raza, entre comillas. Y de esta manera afirmar que esas poblaciones, sobre todo las personas judías, eran inferiores. Y así argumentar a su exterminación, su desplazamiento inicialmente y después su exterminación. La ideología nazi reforzó además los prejuicios antijudíos que ya estaban prevalentes en el mundo. Recicla así estereotipos, imágenes y teorías de conspiración que con Hitler y el gobierno y el régimen nazi encuentran suelo fértil. No solamente en el continente europeo, sino también en todo el mundo. Lo mencionaba, me parece, Samantha en una parte de su exposición, en la región, sin duda, y el Ecuador no es una excepción. Nuevamente aquí, recordarnos sobre cómo se instauraron las leyes de Nuremberg, lo que aquí queremos recordar es de los archivos nuevamente, cómo se institucionalizan ideas que son completamente distorsionadas, como la idea de una raza superior, se institucionalizan a través de una serie de leyes a lo largo del mundo, empezando por Alemania. Con esto voy cerrando y lo que queremos comunicar es que los archivos así van mucho más allá de registrar datos. Definitivamente el registro de datos es excepcional con los ejemplos que hemos compartido, más también con otros ejemplos que también he compartido, se navegan como espacios emocionales. Son unos puentes entre el pasado, el presente y el futuro que tienen la capacidad de construir comunidades. Comunidades de conocimiento, comunidades de solidaridad, comunidades de pensamiento, tienen la capacidad también de contar historias, como mencionaba, que inspiran un actuar humanitario en todas las generaciones. En pantalla ustedes ven en la fractura del siglo del 8,5 en enero, el 8,5 hizo unas gigantografías de algunas de las fichas que mi abuelito otorgó a las personas sobrevivientes, cuyos nombres honramos, ustedes vieron en pantalla, en el video. Y las personas que pasaban por la calle, así no entren al cine o a la cafetería, podían leer y enterarse sobre estas acciones. Entonces, con esta fotografía lo que queríamos decir es un reto que siempre tenemos, es cómo llevamos los archivos, los archivos maravillosos, que están en Cancillería, que están en el Archivo Nacional Histórico, cómo los llevamos a un público más general. Finalmente, agradecerles por su atención, nuevamente por esta invitación, y aquí en pantalla pueden ver ustedes algunos de los archivos que mencionaba, incluyendo la firma en el archivo en el pasaporte, uno de los archivos ahora del papá de Anita Steinitz. Voy a dejar de compartir pantalla y muchas gracias nuevamente por su atención. Gracias,
Gracias, María Amelia, por tu tan importante investigación y lo que nos has dado a conocer sobre el cónsul José Ignacio Urbano, quien actuó en Bremen entre 1937 y 1940. A continuación tenemos varias preguntas que nos hacen los asistentes. Aquí tenemos, sí, dice para Samantha, pero creo que más bien la voy a pasar a María Amelia. ¿Qué papel jugó Ecuador en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo incidió Alemania en la vida política de nuestro país? Sí, esa es una excelente pregunta que no alcanzamos a cubrirla por el tiempo. Más, Ecuador y Alemania tenían una relación económica importantísima y comercial antes de la Segunda Guerra Mundial. Es así que era el primer socio. Segundo socio fue Estados Unidos. Por estas razones, por esta relación tan cercana, consideramos una de las razones, había este apoyo, digámoslo así, del gobierno de Ecuador al gobierno de Hitler, una razón. Otras razones también eran las ideologías particulares de los presidentes y podemos hipotetizar y también podemos ir a los historiadores e historiadoras para eso. Una de ellas siendo, hay un discurso del catolicismo que ustedes conocen en donde el catolicismo, o un brazo del catolicismo menciona que el judaísmo básicamente es como que si estuviera en contra de Jesús, siendo Jesús uno de los principales o el principal Mesías, digamos, del catolicismo. Entonces, esas rencillas o esas tensiones históricas entre religiosidades, a pesar de tener la misma raíz, la misma fundación, también crearon una serie de malversaciones. Entonces, una relación cercana. Recordemos también que durante la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto con Ecuador con Perú, donde Ecuador pierde una gran parte de su territorio amazónico. Y esto también estuvo, digamos, avalado por el gobierno de Hitler. Hemos encontrado algunos archivos muy preliminares en donde se habla de una financiación de una parte del armamento para esa guerra y después, como ustedes quizás recuerdan la historia, entra Estados Unidos para poder mediar y finalmente Ecuador pierde pues el territorio ante el Perú. Entonces, una serie de acontecimientos históricos de extrema relevancia durante esta época de la Segunda Guerra Mundial para el Ecuador. Gracias, María Amelia. Paso una pregunta a Samantha. ¿Qué información se podría encontrar en los archivos ecuatorianos para, para el tema del Holocausto? Bueno, muchas gracias. Bueno, claramente en la ponencia de María Amelia vemos un montón de información que podríamos encontrar. Creo que es una muestra clara de que en todos los países donde hubo exiliados, donde hubo sobrevivientes, podemos encontrar documentación. Nosotros estamos empezando a trabajar en el Archivo Histórico Nacional, digamos, en un trabajo muy incipiente que estamos hablando con Alejandra, donde hay documentación justamente de el archivo del Ministerio del Ministerio del Interior. Esa es una documentación que tenemos que analizar. También el Archivo de Relaciones Exteriores. Nos parece importante, justamente como planteaba María Amelia, todo lo que las acciones que pudo haber tenido las representaciones ecuatorianas en Europa, pero también los informes que se van recibiendo. Ahí encontramos un montón de información. Lo que tenemos como experiencia previa y el conocimiento de otros archivos de América Latina tienen que ver con eso. Cada una de las representaciones daban informaciones, iban informando desde el comienzo del gobierno de Hitler, iban informando sobre las leyes de raza, sobre la noche de los cristales rotos, digamos. Hay informes constantes de cómo va construyéndose
este genocidio, cómo se va construyendo esta persecución, y entonces eso nos parece que puede ser importante. También, por supuesto, los archivos comunitarios, los archivos personales. Sabemos que en todas las casas podemos encontrar documentación que a veces no les parece importante y es importantísima. Un pasaporte sellado, muchas veces algo que me parece también importante subrayar, ya no como el trabajo del museo, sino como una cuestión general. ¿Ustedes piensan que el genocidio era legal? Quiero plantear algo que siempre le planteo a mis estudiantes para ver las disyuntivas que tiene la historia, ¿no? Y estos procesos históricos de graves violaciones a los derechos humanos. El genocidio, voy a decir entre millones de comillas, era legal. Había un montón de leyes que apoyaban la exclusión de otros. Sin embargo, muchas veces los propios sobrevivientes tuvieron que escapar con pasaportes falsos, con documentos ilegales. Esos documentos que hoy resisten en las casas, para nosotros son muy importantes, porque demuestran cómo tuvieron que, las acciones que tuvieron que hacer para sobrevivir. Entonces muchas veces no nos quieren mostrar ese pasaporte porque en realidad es un pasaporte falso que tuvo que hacerse en un gueto o escondidos para poder salir del país, pero para nosotros es importantísimo para el registro de esta información. Entonces digo, hasta el último documento, un diario, una carta, un pasaporte sellado puede ser importante para reconstruir. Entonces, ¿qué podemos encontrar en Ecuador? Pienso estas dos grandes cuestiones. Ministerio del Interior en el archivo histórico, en el archivo histórico de la Cancillería, toda la información sobre las representaciones, en los archivos comunitarios, pero también aquellos pequeños documentos que cada uno tiene y que también hacen parte de esta historia, que es casi un rompecabezas. Las historias de estos procesos políticos se arman de esa manera, ¿no? Se arman como rompecabezas, como planteaba recién claramente María Emilia, en cómo va encontrando las diferentes piezas que reconstruyen una historia de vida, una historia de una familia o una historia de una persona. Entonces, ¿qué pensamos encontrar en Ecuador? Justamente eso, y sale de la experiencia del trabajo en el resto de los países de América Latina y del mundo en general que nos permiten ver esto. Gracias, Samantha. Y yo al respecto también quisiera acotar como responsable del archivo histórico de la Cancillería que tenemos una cantidad impresionante de documentos que dan cuenta de cómo el Ecuador se articuló durante la Segunda Guerra Mundial, tanto con Alemania como con Estados Unidos. Sí, hay que ver estos juegos de las potencias de la época, por decirlo de alguna manera, para un poco conseguir afinidades de gobiernos pequeños, como los latinoamericanos. Y eso antes del estallido de la guerra, ¿sí? Tenemos asimismo documentación de todas nuestras embajadas, delegaciones que están en Europa y que día a día van informando cómo se desarrollan los acontecimientos durante la Segunda Guerra Mundial. Los documentos consulares son también muy importantes, como lo ha expresado María Amelia en el estudio de caso de José Ignacio Urbano. ¿Sí? Como yo decía, es un alma generosa dentro de lo que fue la vorágine de la Segunda Guerra Mundial. También está el caso de Manuel Antonio Muñoz Borrero, que fue declarado justo entre las naciones por el gobierno israelita, al igual que José Ignacio Urbano como gentil entre las naciones, justo gentil, perdón. Tenemos además una colección de documentos muy interesantes que son los expedientes de naturalización. Cuando llegaron los judíos a Ecuador entre los años 33 al 45 más o menos, sí que son los últimos que llegan, diría yo, o un poquito más con las reunificaciones familiares, una colección que se llama Expedientes de Naturalización, que son los expedientes de cada uno de los judíos que se naturalizaron como ecuatorianos. Y son muy ricos en documentación porque traen documentos, como decía Samantha, esos pequeños documentos, ¿sí? Los pasaportes, por ejemplo. Tenemos unos pasaportes Nansen, ¿sí? Que fueron utilizados luego de
Revolución Rusa, ¿sí? Desde 1922 más o menos, para identificar a los apátridas, ¿sí? Estos documentos nacen, algunos forman parte de expedientes de naturalización y son muy, muy interesantes como fuentes documentales, ¿sí? Como documento como tal, sí. Entonces, Pablo, ahí te interrumpo justamente para continuar en la respuesta. Ya tenemos un proyecto en común con Pablo. Los expedientes de naturalización son importantísimos para el Museo del Holocausto de los Estados Unidos. Ahí ya tenemos un proyecto para empezar a trabajar con Pablo inmediatamente con respecto a lo que preguntaba recién uno de nuestros oyentes. Y vuelvo a esto, esta misma experiencia encontramos en Bolivia. Se llama exactamente igual el agrupamiento documental. Expedientes de naturalización, tiene las mismas fechas extremas, 33-45, y se encuentra en el archivo también en la Cancillería boliviana, digamos. Entonces esto nos permite pensar por dónde seguir nuestras investigaciones también, ¿no? Pero bueno, nada, solo quería ya comprometer a Pablo en un proyecto en común públicamente. perfecto, Samantha. Compromiso, ya está. Solo falta la firma, sí. Realmente estos documentos nosotros los elevamos o los postulamos para que sean declarados como memoria, como registro de la memoria del mundo por la UNESCO. Y ya tienen ese reconocimiento. Son memoria del mundo. En el 2018 los elevamos a conocimiento de la UNESCO y la UNESCO los aceptó. Entonces, y con respecto a eso, me parece interesante que podamos seguir conversando para afinar el proyecto, ¿sí? Y yo quería recalcar además que la importancia de la organización documental, la importancia de la digitalización documental a partir de lo que tú mencionabas, Samantha, del atentado al edificio de la AMIA, ¿sí? Donde no solo hubo víctimas humanas, lamentables, terribles, ¿sí? Sino que también los documentos sufrieron. Sin embargo, algo logró salvarse. Entonces, de ahí la importancia de la digitalización de los documentos históricos, bien manejados, por supuesto, ¿no? Con una catalogación, con descripciones archivísticas, como debe llevarse un proyecto. Pero de esa manera salvaguardamos la memoria histórica. Sí. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Sí. Tenemos una pregunta de Jerónimo Corral, que pregunta de cómo se articula el trabajo de las organizaciones de remembranza del Holocausto con el Yad Vashem, entre estas, para obtener información sobre víctimas y sobrevivientes del Holocausto. Es decir, cómo se van eh, articulando estos trabajos, Samantha. Perfecto, Pablo. Le cuento al oyente y a quien está mirándolo, en realidad se hacen un montón de trabajos en conjunto, financiados por ambas instituciones, no solamente con Yad Vashem, sino también, por ejemplo, con el Archivo Central para la Historia del Pueblo Judío de Israel, con el Memorial de la Shoah de París, digamos, con otras instituciones que también coleccionan documentos de esta temática, se pueden hacer proyectos en común, por empezar. También una cosa que quiero plantear es esto, también se recuperan en el archivo de origen, eso me parece fundamental, digamos, que queden en el país de origen. Entonces ahí también tenemos esta otra articulación, digamos, y con las comunidades de origen. Muchas veces trabajamos con los archivos comunitarios o con los archivos o los centros de documentación que guardan documentación de estas temáticas para que sean accesibles en los países. Y muchas veces los proyectos son financiados en conjunto. Digamos, ahí estamos haciendo en este momento todo un trabajo de digitalización de las comunidades judías en la provincia de Buenos Aires, acá en la Argentina, y en torno a Montevideo, en Uruguay, por ejemplo, particularmente en coalición con el archivo, es decir, en unión con el Archivo Central para la Historia del Pueblo Judío. Se trabajó muchísimo con estos documentos del archivo Moscovich que les conté, hay una copia en el Memorial de la Shoah de París, digamos. Esto es, digamos, no vamos a repetir el trabajo, se hace colectivamente cuando hay un interés colectivo. En este momento estamos empezando a trabajar y tenemos la intención, por ejemplo, de digitalizar una documentación completa del Archivo Nacional de México con la Universidad de Pittsburgh, digamos, no solamente con instituciones que coleccionan en tanto una temática en particular y forman un centro de documentación que tiene que ver justamente con esa temática en particular, sino, por ejemplo, en la Universidad de Pittsburgh trabajan sobre graves violaciones a los derechos humanos durante el siglo XX en general,
entonces se va a hacer este trabajo en conjunto. A eso planteo, digo, me parece que es fundamental justamente esta idea de trabajar colectivamente. Y muchas veces las documentaciones que se digitalizan para el Museo del Holocausto, si la institución de origen la autoriza, se da copia a otra institución también que la requiera, ¿no? Pero siempre, a lo que no planteé es manteniendo siempre el respeto que el fondo original sigue siendo de la institución de origen. No solamente se respeta la normativa archivística y el respeto de la procedencia de esos documentos, sino también una especie de propiedad sobre esos documentos. El Museo del Holocausto no da copia de los documentos que recibe de otras instituciones, excepto que la institución tenedora de esos documentos lo pida, digamos, ¿no? O lo autorice. Por ejemplo, cada vez nos han pedido alguna documentación para una muestra museológica en otros lugares. Recuerdo una específicamente en Viena y se pidió autorización al archivo de origen para poder dar ese documento en particular. Si es la colección completa, sucede exactamente lo mismo, digamos, se pide autorización. Pero siempre la idea es que sea accesible. Eso es lo que nos parece más importante. Un archivo cerrado, un archivo que no tenga los instrumentos descriptivos para poder acceder, no nos sirve. Entonces la idea es la accesibilidad. Y eso es lo que plantea el museo como una de las primeras ejes de su trabajo, ¿no? Y que esto sea para todos y todas y que podamos tener acceso. Entonces, por eso tiene también diferentes funciones, no solamente para la comunidad judía, sino también para los otros grupos que fueron perseguidos. El museo tiene un trabajo muy grande en las otras minorías que fueron perseguidas, en los otros grupos que fueron los opositores políticos, los gitanos y demás. Digamos, todo este mundo que también fue perseguido por el nazismo, pero también por los ciudadanos que quieran saber la verdad, ¿no? Entonces, por las personas del mundo que quieran conocer esta historia. Para consultar esta documentación no hay que ser un investigador, digamos, hay que ser una persona que esté interesada, como todos los archivos, ¿no? Que deberían ser abiertos para todos. Todos los inventarios de toda la documentación que el museo va recolectando también está online, que es otra cuestión de que hace la accesibilidad, que sepamos dónde encontrar esa documentación. Entonces, si ustedes entran a la página del Museo del Holocausto, pueden entrar y ver qué documentación ha llegado de cada uno de los países en los que se trabaja, y eso permite que sepamos qué es lo que hay en ese lugar accesible, y también sepamos que está en los países de origen también en esa misma condición. No sé si, digamos, eso me parece importante recalcar ese trabajo colectivo. Perfecto, Samantha. Sabes que coincidimos en eso, coincidimos, coincidimos en ese punto de vista de que los archivos deben ser abiertos, ¿sí? Este archivo, por ser diplomático, hasta hace 30 años era un archivo reservado, solo estaba destinado para consulta de ciertos diplomáticos, y de ciertos funcionarios que por sus tareas tenían que consultar los documentos. Pero ahora es un archivo abierto, ¿sí? Y yo considero que en esa línea debemos manejarnos todos los archivos, ¿sí? Históricos, todos los archivos históricos. E insisto en que debemos buscar estrategias para visibilizar y difundir los archivos. Sí, difundir los archivos. Por ejemplo, les quería mencionar, es una propaganda, que en diciembre próximo vamos a montar una exposición sobre los cónsules humanitarios, precisamente, que ayudaron a los judíos a salvarse del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos vamos a destacar las figuras de Manuel Antonio Muñoz Borrero, que fue cónsul del Ecuador en Estocolmo, y José Ignacio Urbano en Bremen. Vamos a hacer una bonita exposición con documentos, con la recreación de documentos, ¿sí? Documentos que tenemos aquí en el archivo y documentos que nos van a facilitar la comunidad judía ecuatoriana, el Colegio Einstein del Ecuador. En fin, entonces en diciembre vamos a hacer algo así, porque consideramos que el archivo debe salir al mundo, salir a la comunidad. Entonces, por eso anualmente hacemos exposiciones puntuales. En este caso, este año hemos decidido hacerlo sobre estos cónsules humanitarios, ¿sí? Además, vamos a destacar otros también, ¿no? Hay otros cónsules en Praga, en Marsella, en fin, y que ayudaron dentro de las limitaciones que impuso el mundo, ¿no? De cerrar las puertas al pueblo judío.
algunas almas generosas, como mencionaba al principio, ayudaron a estas personas. Sí, no sé si es que hay alguna otra pregunta. Veo que no hay más preguntas. María Amelia, si Solo quieres cerrar con algo. sí, pues ya, sí, nada más. Comentar dos cosas escuchándoles a ti y a Samantha y las preguntas en esas comunidades de conocimiento, esas comunidades de solidaridad de las que hablaba, esos tejidos. También justamente quisiera agradecer, tú los acabas de mencionar, al Colegio Einstein, trabajamos cercanamente con Sol Hecht, también con Julia Álvarez y también cercanamente con la comunidad judía ecuatoriana, por ejemplo, con Alberto Dorson, que es uno de los champions de los estudios sobre justamente las poblaciones judías en Ecuador, y también cineastas como Eva Selig, que tiene este fantástico documental sobre precisamente el desplazamiento forzado de las poblaciones judías al Ecuador. Y también contarles sobre estos archivos personales que hablábamos y que hablaba Samantha. A veces ustedes se imaginarán, bueno, ¿para qué puede servir una agenda de teléfonos antigua, ¿no? Que encontramos en uno de los baúles de cónsul José Ignacio Urbano. En esa agenda de teléfonos encontramos el teléfono del cónsul Borrero. Entonces pensamos Qué que lindo, qué lindo. seguramente mi abuelito, el cónsul José Ignacio Urbano, y el cónsul Borrero estaban en contacto. No vamos a saber hasta qué punto lograron, es decir, ir cocinando, ¿no es cierto?, todo su apoyo para poder salvar a las personas judías, mas sabemos que estaban en contacto. Y la investigación de archivos espero que nos siga llevando a estos caminos nuevamente de esperanza a pesar de toda la tragedia. Así que muchísimas gracias nuevamente. Samantha, si quieres cerrar tu charla con alguna... No, solamente quería volver a agradecer tanto a la directora del archivo como a Pablo haber estado acá, a Jonathan la invitación y la preocupación. Me parece que difundir estas temáticas es importantísimo y me parece interesantísimo también poder empezar este trabajo en conjunto. Me emociona, me da ganas A mí de poder también. ampliar este trabajo en otros países de América Latina. Espero que haya compañeros latinoamericanos de otros países también escuchando esta charla y que sepamos y que podamos trabajar colectivamente en nuestro territorio, en esta patria grande. Así que simplemente eso. También traerles el saludo de todos aquellos colegas del Museo del Holocausto con los que venimos trabajando en América Latina y en otros lugares del mundo para reconstruir esta historia, y que también nos dio mucha enseñanza a nuestras propias tragedias en América Latina, ¿no? Digamos, esta experiencia de trabajo nos permite después pensar también en las reconstrucciones de la historia en América Latina, y eso me parece fundamental, digamos, porque es una enseñanza de la que tenemos que aprender, no solamente, vuelvo a repetir esto, sino no solamente con un nunca más, sino también de cómo reconstruir nuestras historias, cómo proteger nuestros archivos y la importancia que tiene proteger nuestros archivos en América Latina. Somos países convulsionados, somos países con pocos recursos, pero me parece que demostrar la importancia que tienen los archivos hace que podamos explicarle, ¿no?, a nuestros jefes en los archivos públicos o a las instituciones comunitarias la importancia que tienen para esta reconstrucción. Así que simplemente eso, si pudimos dejar ese granito de arena para nuestros jefes en el Estado, en los distintos Estados-nación en nuestro territorio, o bien para los comunitarios, o para aquel que encontró una agenda, como decía recién Amelia, en su casa, o un pasaporte, o una carta, o una foto, sepa que es importante para la reconstrucción de una partecita de la historia. Así que si pudimos dejar ese pequeño granito de arena de esta conversación, estoy más que agradecida, y vuelvo a agradecerle a Alejandra, a Pablo y por supuesto a María Amelia que me acompañó, y seguiremos trabajando, que es lo que queremos hacer. Así que muchas gracias a todos y todas. Gracias, gracias Samantha, y gracias María Amelia por haber colaborado con este panel tan interesante sobre el Ecuador y Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial y el apoyo a la población judía. Este momento quisiera dar la palabra, yo me despido, agradezco a Alejandra
por esta oportunidad también de haberme permitido moderar este panel. Y paso la palabra a Alejandra, que quiere hablar unos minutos. Gracias, Pablo. Gracias a las dos expositoras, a Samantha y a María Amelia, por esta rica tertulia. Realmente, bueno, primero yo solamente quería comentarles que la Ley de Cultura en el Ecuador establece que los archivos históricos son públicos. Entonces, claro, tenemos una misión, la misión de difundir, de acercar a los usuarios a nuestros repositorios. Y yo me alegro de la feliz coincidencia que tuvimos con, como digo, se triangularon las posibilidades con Samantha, con María Amelia, y creo que ahora con la presencia de Pablo hemos logrado compromisos, acuerdos, ayudas que son sumamente necesarias porque, como lo mencionaron ambas, ¿no? Lo importante es lograr estas sinergias entre los archivos, entre los repositorios de memoria de Latinoamérica, de todo el mundo, construyendo los archivos totales. Me gustó mucho esto que decía María Amelia sobre cuando no se encuentran documentos, porque a veces los archivos también nos cuentan de esos olvidos construidos, ¿no es cierto? Hay unos olvidos que también se evidencian en los archivos, pero que esas huellas que quedan pueden encontrarse en otros espacios, en la arquitectura, en los objetos que quedan y que forman parte de esto que podríamos llamar los archivos totales. Creo que es importante lograr las sinergias que hoy hemos logrado. Samantha ha invitado a los archivos ecuatorianos que puedan aportar a esta línea de investigación. También ha dejado abierta la posibilidad para otros archivos regionales el poder conocer de estas iniciativas que las ha emprendido, esta iniciativa que la ha emprendido el Museo del Holocausto en Washington. Entonces, nos quedamos sorprendidos gratamente con las posibilidades de las historias que podemos encontrar y que podemos reconstruir a través de nuestros archivos. Muchas gracias por esta charla, por sus conferencias, y ahora sí me despido. Muchas gracias a todos. Agradecemos a nuestros invitados de hoy. Además, agradecemos a todos los presentes por su atención. Les invitamos cordialmente a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y X y a visitar nuestro renovado sitio web en el que podrán encontrar más información acerca del archivo y de los eventos que estamos realizando. Muchísimas gracias.